Calgaco, el guerrero celta que dijo la verdad al imperio, y la historia real que Roma no pudo borrar. Hay historias que parecen salidas de una leyenda, tan reales que ni el imperio más poderoso de la historia pudo silenciarlas. Hoy vamos a conocer a un hombre del que las crónicas de Roma apenas hablan, pero que dijo una de las frases más brutalmente honestas y más actuales de toda la historia documentada. Su nombre fue Calgaco, un jefe de clanes que se atrevió a enfrentar a la maquinaria de Roma con la única arma que el imperio no pudo destruir: la verdad. Estamos en el siglo I después de Cristo. Roma lo controla todo, pero al norte de la isla, más allá de donde terminaban sus mapas, había una tierra salvaje, fría y cubierta de niebla: Caledonia, hoy conocida como Escocia. Montañas, lagos y clanes celtas que no se rendían ante nadie. ¿Quiénes eran los caledonios? Los caledonios eran celtas duros, resistentes y con una relación profunda con su tierra: la montaña, la lluvia, la piedra, el fuego. No tenían reyes con coronas de oro, pero sí jefes de clanes. Usaban símbolos mágicos, se tatuaban y vivían en fortalezas sobre colinas. Tenían una estructura espiritual que pasaba por los druidas, figuras de autoridad, sabios, jueces, médicos y líderes religiosos que tenían conocimiento sobre la naturaleza, la memoria oral de su pueblo y un rol clave en los rituales y decisiones tribales. Para Roma, los caledonios eran salvajes, pero para ellos, Roma era el verdadero salvajismo, una máquina que devoraba pueblos y les cambiaba el nombre. Y cuando Roma quiso invadirlos, los caledonios se prepararon para resistir, como siempre lo habían hecho. Agrícola y Tácito. Roma no aceptaba un no como respuesta, así que envió a un general de élite, Agrícola. Sí, Agrícola, como suena, tranquilo. No sembraba tomates ni cultivaba quinoa, aunque hoy suene a marca de jugos orgánicos. Este tipo sembraba miedo. Era un político astuto, ambicioso y con ganas de pasar a la historia. Quería conquistar el último rincón de Britania. Y su yerno, por si acaso, era el historiador Tácito. Sí, Tácito, como ese amigo que nunca dice nada. Pero este no era tímido, fue el único que escribió lo que pasó. Ironías de la vida. El que se llamaba El Callado terminó siendo la única voz que nos contó la historia. Boudica. Antes de Calgaco, hubo otra figura que hizo temblar a Roma. Era una mujer, una madre y una reina, Boudica. Era líder del pueblo iceno, al este de Britania. Su esposo, el rey, había intentado mantener la paz con Roma, pero ya sabes cómo era Roma con sus acuerdos. Los respetaba hasta que dejaban de convenirle. Cuando él murió, los romanos tomaron sus tierras, humillaron a Boudica y cometieron actos crueles contra sus hijas. Hasta ahí llegó la paciencia celta y Boudica se sublevó. Reunió a los icenos y a otras tribus vecinas, y lo que vino después fue una rebelión como pocas veces se ha visto. Arrasó lo que actualmente se conoce como Londres y Colchester y redujo a cenizas otras poblaciones vecinas. Aplastó legiones enteras. Roma no la vio venir.
Por un momento, Britania volvió a ser celta, libre, furiosa, invencible. Pero Roma se reorganizó. El gobernador Suetonio Paulino juntó sus tropas y en una batalla final, que aún no sabemos dónde ocurrió, los romanos ganaron. Boudica no murió en combate. Se dice que se quitó la vida para no ser capturada. Roma quiso borrarla, pero no pudo. Boudica se convirtió en símbolo de furia, de dignidad, de una mujer que no se arrodilló ante nadie. Y años después, otro nombre resonaría en los bosques del norte: Calgaco. No era una reina, no era leyenda aún, pero como ella levantó la voz en medio del silencio imperial, Roma también intentó silenciarlo y también falló. El discurso. Corría el año 83 después de Cristo. El general Agrícola, sí, el de nombre de mercado orgánico pero alma imperial, reunió sus legiones en el norte más bravo de Britania. El objetivo: aplastar la resistencia celta en lo que luego se conocería como la Batalla del Monte Graupio. Y ahí aparece Calgaco, un líder celta, un nombre que, con suerte, está en una sola página de los libros de historia. Pero esa página tiene una frase que te arruina cualquier discurso de poder. No sabemos muy bien cómo se vestía, ni cuántos años tenía, ni cómo murió, pero sí sabemos lo que dijo, porque un romano lo escribió, palabra por palabra. Tácito, sí, el que se llamaba el Callado, pero escribió de todo. Dejó registrado un discurso que no era para Roma, pero terminó siendo sobre ella. Calgaco reunió a su gente, miró al horizonte y dijo: roban, matan, saquean y lo llaman gobierno. Hacen un desierto y lo llaman paz. No fue un post viral ni una pancarta, fue un grito desde el borde del mundo, y lo escucharon incluso en el mármol del Senado. No, Calgaco no le gritó esto a un emperador, se lo dijo a su gente, a los guerreros de los clanes celtas que estaban a punto de enfrentar a la maquinaria militar más poderosa del mundo conocido. Pero lo interesante es que quien realmente lo escuchó fue Roma, porque Tácito, que no era ningún rebelde, pero tampoco un tonto, usó ese discurso para decir en voz ajena lo que muchos pensaban y nadie se atrevía a escribir. Y lo hizo tan bien que incluso hoy, siglos después, lo lees y piensas: ¡Ey! Esto podría estar en una actual protesta. Roma no tenía memes, pero sí tenía mármol. Y Calgaco no necesitó ninguno, solo dijo la verdad. Tácito no escribió si lo admiraba, pero lo citó. Y eso, para Roma, fue tomado como reverencia, pero en realidad era una opinión y una voz tácita de protesta. Después de la batalla, Roma dice que ganó esa batalla, pero no pudo avanzar mucho más. ¿Qué hizo entonces? Levantó un muro, el famoso Muro de Adriano, símbolo de poder, pero también de miedo. Y aunque mucha gente cree que ese muro marcaba el fin del imperio, no era así. Roma no se detuvo ahí. Sus legiones fueron más al norte, cruzaron valles, navegaron fiordos, llegaron incluso a las Islas Orcadas.
y dejaron su huella por todo lo que hoy es Escocia: monedas, objetos y fortalezas. Intentaron conquistar Caledonia 3 veces. ¿Y por qué no lo lograron? Nadie lo sabe con certeza. Tal vez por los clanes salvajes, tal vez por el clima, tal vez porque todo estaba demasiado lejos, o porque cuando Roma tenía problemas en casa, retiraba a sus tropas de Britania como quien guarda la espada y espera otra batalla. La verdad es esta: Roma nunca pudo con Escocia, solo la rozó. Y la historia que dejaron es una mezcla de avances y retrocesos y muchas dudas. Legado. Los caledonios siguieron luchando. Se transformaron en pictos, luego en escotos, y con el tiempo nació lo que hoy es Escocia. Roma cayó, el imperio se derrumbó, pero esa frase, hacen un desierto y lo llaman paz, todavía resuena. Cuando un discurso suena organizado, correcto, pulido, pero algo dentro de ti te dice que no respeta a la humanidad, acuérdate del bárbaro que habló como filósofo. El que no tenía mármol ni estrado, solo una montaña, su voz y la verdad. Hay cuentos que son ficción y hay verdades que parecen cuentos. Esta historia es real, y si llegó hasta ti es porque alguien se negó a callarla. Gracias, Tácito, el que no fue tan tácito. Si esta historia te atrapó, suscríbete al canal. Aquí contamos leyendas, cuentos y mitos con el alma. Y si te gustan los relatos que sobreviven gracias a la voz, te invito a escuchar mi serie de las 1001 noches, narrada por la inolvidable Cherezade. Porque hay palabras que salvan pueblos y cuentos que salvan el alma. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, que la verdad te acompañe. Y recuerda, tu comentario es nuestra aurora. Adiós.